La semana pasada estuvimos estudiando acerca de el amor. Estuvimos estudiando que el amor todo lo soporta. Aprendimos la semana pasada que no importa cómo te vaya, cómo te traten, cómo te sientas, te mantendrás amando bajo cualquier circunstancia, soportarás. Estudiamos que la palabra amor significa el interés hacia otros sin buscar lo tuyo, olvidándote de ti mismo. Hablamos de que el amor no se gobierna por sentimientos, si siento o no siento amar, si siento algo o no siento algo por esta persona. El amor se gobierna por una obediencia total y absoluta a la palabra de Dios. Jesús lo dijo así: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Vemos entonces que el amor no tiene que ver nada con sentimientos, si siento o no siento hacerlo, no tiene que ver nada con ese tipo de decisiones. Va mucho más allá. Yo quisiera que a través de estas palabras que comparto el día de hoy, pudiéramos entender de nuevo el verdadero cristianismo. Yo sé que hay personas que regularmente asisten a escuchar en este lugar la palabra de Dios los domingos. Este mensaje, si tú asistes los domingos a escuchar la palabra de Dios, te servirá para conocer realmente, como dice la palabra, lo que es ser cristiano, lo que es amar. Este mensaje está enfocado para la iglesia de nuevo, para aquellos que han alcanzado la salvación. Podríamos decir que es la continuación del primero del domingo pasado. Podríamos decir que no cambia el tema, seguimos hablando del amor, del fundamento. Podríamos decir que este amor es un amor que no sufre ningún cambio a pesar de ninguna circunstancia. Y el mensaje de hoy se titula La fe que obra por amor. La fe que obra por amor. La semana pasada aprendimos que el apóstol Pablo era un hombre que no se gobernaba por los sentimientos. De ninguna cosa hago caso, dijo el apóstol. Y si nosotros esperáramos que la vida cristiana fuera cómoda, agradable, en lo terrenal, pues para Pablo nunca lo fue, ya que él se salvó bajo la persecución. Inmediatamente después de salvarse, tuvo que ser descolgado de un canasto en los muros de Damasco, porque lo querían matar por causa de su conversión o por causa de su cambio. Y se nos dice el apóstol Pablo que murió decapitado, según la historia cristiana. Vemos que de principio a fin, en la vida de Pablo no hubo descanso, siempre estuvo bajo aflicciones. Y si él hubiera gobernado su vida por lo que sentía o por lo que le hacían o por cómo le iba, no hubiera perseverado hasta el fin. Él nunca jamás hubiera llegado hasta el fin en un estado de salvación, de amor, de obediencia, que le permitiera entrar a la gloria eterna y participar de todo lo que Jesús le había prometido a él. La Escritura dice en Gálatas capítulo 5, versículo 6, que la fe obra por amor. La Escritura nos dice que la fe obra por amor. En otras palabras, la confianza del cristiano siempre obrará, siempre actuará por amor. El cristiano que realmente confía, el que tiene una relación real con Dios a través de Cristo, siempre obrará por medio del amor. No dice que por sentimientos, no dice que por emociones, no dice que es una fe mental, no dice tampoco que es una fe especulativa. A ver cómo me vaya, voy a ir dando un paso. Si me va bien, doy otro paso. Si me va mal, me detengo. No, para nada. Está hablando que el justo, el cristiano,
va a vivir por medio de la confianza que obra por el amor. ¿Qué significa? Que todo lo que un cristiano obtiene de Dios en su vida, lo obtendrá por medio de una confianza. Todo lo que un cristiano obtiene en su vida lo obtendrá por medio de su relación diaria, continua, su confianza en Dios. Pero ¿cómo obrará esa confianza? ¿Cómo obrará esa fe que obtiene las cosas que vienen de parte de Dios? ¿Cómo obrará esa fe que le va a suplir todo el valor, la confianza, el poder que necesita para vivir en este mundo, los frutos necesarios? ¿Cómo va a obrar esa confianza? Se nos dice que es por medio del amor. La fe obra por el amor. Yo quisiera presentar un ejemplo en el libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 1:3. Primera de Tesalonicenses 1:3. Habla las siguientes palabras el apóstol Pablo a la iglesia. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en vuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que su fe obraba. Él le llama la obra de vuestra fe. También Pablo le llama el trabajo de vuestro amor. Vemos que la fe y el amor es un binomio que siempre está junto en las epístolas del apóstol, la fe y el amor. Nunca menciona la fe solamente como algo separado del amor, siempre la asocia con el amor. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, la obra de vuestra fe. O sea, que la fe, la confianza que tenían estos cristianos de Tesalónica los llevaba a obrar por amor, a trabajar, a laborar arduamente, porque cuando dice el trabajo de vuestro amor, la palabra trabajo no es una palabra que implique indiferencia. La palabra trabajo no es una palabra que implique a veces lo hago, a veces no lo hago. Implica constancia, continuidad, no importando cómo te vaya, cómo te sientas o cómo te traten, te mantienes dándote por los demás sin buscar nada a cambio para ti. Vemos entonces que menciona el apóstol Pablo a los tesalonicenses, la obra de vuestra fe. Y estoy tomando el ejemplo de los tesalonicenses para que podamos entender qué es la fe que obra por el amor. Primeramente se nos dice que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:9, casi al final del versículo dice, como os convertisteis de los ídolos a Dios. Los tesalonicenses no eran judíos, ellos no creían en el Dios único y verdadero, eran gentiles. Los tesalonicenses, su confianza estaba puesta en los diferentes ídolos del imperio romano, cultura, etcétera, idolátrica. Su confianza estaba absolutamente puesta en ellos para obtener supuestamente el bien de sus vidas. Aquí vemos cómo obraba la fe en estos tesalonicenses. Primeramente, la fe los llevó a obrar un arrepentimiento genuino y verdadero, un cambio de conducta total en su vida. La fe obra, dice la Escritura. De tal manera que ellos abandonan la idolatría y se convierten al Dios verdadero. Pensemos por un momento lo que implicó a los tesalonicenses dejar su confianza en los ídolos. Primeramente, ellos renunciaron a esa confianza en los ídolos, lo cual implicaba separación de su religión, de sus costumbres religiosas. Implicaba también separación de las creencias en común con sus familiares. Seguramente había mujeres, había jóvenes, había hombres cuyos familiares seguían creyendo en los ídolos, pero ellos habían creído en el Dios verdadero. Por otro lado, dice la Escritura que ellos se dedicaron a servir a Dios, no solamente se apartaron del pecado y se convirtieron a Dios, sino vivían sirviendo a Dios. Primera de Tesalonicenses 9 de nuevo, en la parte final dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que la fe, la confianza de corazón que tenían los tesalonicenses
No era una confianza mental, pasajera, especulativa. Si me va bien, le entro. Si no me va bien, dejo de amar. Sino era una fe que obraba. Ya lo vimos. Se convierten de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Pero por otro lado, ¿cuál era la obra del amor de estos tesalonicenses? ¿Cómo expresaban su amor a Dios? ¿Cómo obraba el amor? Dice la Escritura, sirviendo al Dios vivo y verdadero. Era mediante servir a Dios que ellos estaban trabajando llenos de amor. Era un amor que los llevaba a las obras buenas, al trabajo incesante. Primeramente los llevaba a obedecer a Dios en todo lo que Dios pide en su palabra. Segundamente los llevaba a una devoción, una entrega a Dios. Estaban dedicados por entero a Dios, como amas de casa, como padres de familia, como jóvenes, además de sus trabajos diarios. Su corazón estaba dedicado por entero a pensar en Dios, a orar, a buscarle a Él, a conocer su palabra, a adorarle junto, etcétera, y finalmente a servirle todos los días. A estarle sirviendo de tal manera que pudieran ellos estar glorificando a Dios en la tierra mediante sus buenas obras. También se nos dice que la práctica de estos tesalonicenses que obraban por medio de una fe que obraba por amor, habla de una constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Una constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado veíamos que ellos obraban confiando plenamente en Dios, dejando los ídolos. Obraban en amor, sirviendo a Dios. Pero también había en sus vidas una paciencia, dice la Escritura. Una paciencia que los llevaba a soportar continuamente. Ahí mismo en 1 de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo. La Biblia nos dice que los tesalonicenses eran pacientes bajo las pruebas, soportaban constantemente. Pablo le llama vuestra constancia en el Señor Jesucristo. Porque ellos eran probados, sufrían aflicciones, problemas serios, muy pesados, sumamente pesados, como vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Sin embargo, ellos no dejaban de soportar, había paciencia en sus vidas. ¿Qué quiere decir? Su fe seguía obrando. Su confianza en Dios no se detenía por causa de lo que sentían o por cómo les iba o por cómo los trataban. ¿En qué tenían puesta su esperanza? En el Hijo de Dios que regresaría de nuevo a la tierra. Ellos aguardaban la venida de Cristo. Para ellos la venida de Cristo era su alimento, su sostén diario para soportar las pruebas terrenales. Era como si lo terrenal se desvaneciera ante la gloriosa verdad que pronto vendría el Señor Jesucristo. Tenían una esperanza puesta en Jesús, en su regreso. Un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo no solo va a obrar su confianza continuamente, apartándose del pecado, sirviendo a Dios, y esta fe obrará por amor, sino también se caracterizará por una paciencia y una constancia en su vida. Aquí no nos está diciendo que el cristiano se va a gobernar o se va a guiar por lo que siente, por cómo le tratan. Si le va bien o si le va mal, seguirá amando, seguirá confiando. Si no, él esperará pacientemente, será constante. Vemos entonces una fe obrando por amor en la vida de los tesalonicenses. Quiero decirte el día de hoy que hoy en día se habla mucho acerca de la fe en muchas iglesias muertas. Se habla mucho acerca de la fe, acerca de creer, de confiar en Dios. Pero la palabra de Dios es tan clara cuando habla de la fe. Habla que la fe actúa, produce frutos y obras. Y aún se atreve a decir el apóstol Santiago que si una persona dice que cree en Dios, pero no obra, no se aparta del pecado, no sirve a Dios de todo corazón y no está dispuesto cada día de su vida como cristiano ya a soportar cualquier prueba, situación adversa, tiene la misma fe que los demonios tienen. En la epístola de Santiago, él dice que los demonios tiemblan. ¿Por qué tiemblan los demonios? Porque ellos creen intensamente. Están persuadidos y convencidos que el Hijo de Dios un día los va a juzgar y estarán para siempre bajo la condenación terrible. Tiemblan, pero su fe no produce buenos resultados. ¿Por qué? Porque la fe de los demonios no obra por amor. Ellos creen.
Están convencidos y persuadidos de que el Hijo de Dios un día estará en su trono y los va a someter eternamente en el lugar de condenación, dice, en el fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, la clase de fe que tienen los demonios no es una fe que produce buenos resultados. Y podemos ver lo mismo en muchísimas personas llamadas cristianas. Muchísimas personas asociadas o llamadas evangélicas, protestantes, de diferentes maneras de pensar, credos y doctrinas, que dicen creer, pero no hay fruto en su confianza. No abandonan el pecado radicalmente, lo siguen haciendo. Por eso es que siguen en sus vidas el mal carácter, la impaciencia, son irritables, se molestan, no tienen amor, mansedumbre, etc. Siguen amando el mundo. Siguen siendo esclavos de sus pasiones, los gobiernan, sea la ira, sea la codicia sexual, sea la avaricia. Son esclavos del pecado. Y aunque prometen libertad a otros, cuando supuestamente predican y testifican, ellos mismos son esclavos del pecado. Sus vidas, sus familias, sus hijos dejan mucho que desear. Por lo tanto, ¿qué clase de fe tienen? Es una fe que no obra por amor. Es una convicción, una persuasión de que la palabra de Dios, lo que dice es verdad. Intelectualmente lo creen. Pero su corazón no obra dejando el pecado, apartándose. Su corazón no obra por amor, haciendo a un lado todo lo que pudiera estorbar en sus vidas para servir al Dios vivo y verdadero. El hombre no fue creado para servirse a sí mismo. Toda conciencia humana sabe que el hombre no fue creado para vivir para sus propios deleites. Por eso es que cuando una persona es egoísta y vive para lo suyo, siempre hay algo que le falta en su vida. Siempre hay un vacío interior. Aunque tenga deleites, felicidad temporal que le pueda ocasionar el pecado, la desobediencia, el dinero, hay una inseguridad interna. Hay una falta de armonía entre su alma y su mente. Hay mal carácter. Hay desaliento, hay depresión, hay pecado en su vida. ¿Cuál es la razón? No está sirviendo al Dios vivo y verdadero. Un verdadero hijo de Dios no solo se aparta del pecado por amor, porque ya no quiere ofender a Dios, sino además sirve. ¿Qué quiere decir? Ama, obedece la palabra. Está dispuesto a ponerla por obra, es devoto a Dios, tiene una dedicación a las cosas de Dios, es celoso con Dios y sirve. Sirve en su casa, sirve a su esposa, sirve a sus hijos. Eso es una fe que actúa por amor. La Escritura nos habla que los tesalonicenses obraban por amor, confiaban plenamente en Dios. Primeramente se nos dice de ellos, por boca del apóstol Pablo, que eran imitadores de Pablo y los que andaban con él. Y también los tesalonicenses eran imitadores del Señor Jesús. Se nos dice porque recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Ellos recibieron la palabra, dice la Escritura, en medio de gran tribulación. Pablo fue a predicarles el Evangelio. Cuando ellos empezaron a escuchar la palabra de Dios, la recibieron, la abrazaron en su corazón, le dieron la bienvenida. Era como si estuvieran esperándola ya, ávidamente. Sabían que era la respuesta para sus muchas necesidades. No estaban satisfechos sirviendo a los dioses falsos. Pero dice que algo acompañó la entrega de la palabra, gran tribulación. Y esa palabra gran tribulación quiere decir que fueron abrumados, sobrecargados de problemas, penas, aflicciones, contratiempos, al mismo tiempo que empezaron a escuchar la palabra de Dios. La Escritura, por ejemplo, nos dice en el libro de los Hechos que tomaron con ellos, los opositores de Pablo, a gente ociosa, hombres malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Se nos dice que asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos del pueblo, a los tesalonicenses. Los acusaban de que ellos decían que había otro rey además de César, lo cual implicaba para muchos de ellos la pena de muerte, ya que el mandamiento de César era solo hay un rey, el emperador César Augusto. Sin embargo,
Se les acusaba de que ellos trastornaban los mandamientos de Roma, que ellos se oponían a las leyes romanas, lo cual ocasionaba gran persecución. Hubo alboroto del pueblo, dice la Escritura. Las autoridades mismas se juntaron contra los tesalonicenses. Pero dice que ellos soportaron esa aflicción, soportaron las pruebas, aún hasta dentro de sus casas se metían los opositores con violencia, tratándolos de sacar para arrestarlos y castigarlos. Pero ellos soportaron. Y no dice que ellos estaban reprimidos, con tristeza, como diciendo, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué ahora que hemos decidido creer a Cristo estoy empezando a sufrir? ¿Por qué ahora que estoy realmente consciente de mis pecados y los he dejado y quiero servir al Dios vivo y verdadero y he dejado los ídolos? ¿Por qué ahora me suceden estas cosas? Ellos no dicen que estaban en esa actitud. Se nos dice de los tesalonicenses que recibieron con gozo toda esa aflicción del Espíritu Santo. Dentro de ellos había una gran satisfacción, un deleite, una esperanza dentro de su corazón de que a pesar de que estaban sufriendo lo que sufrían por causa de la palabra, ellos tenían gozo que les impartía el Espíritu Santo. Ahora entendemos que un cristiano verdadero va a nacer bajo la persecución o las pruebas muchas ocasiones. Va a empezar a sufrir por causa de los inconversos, por causa de la maldad de este mundo, por causa del esposo que no conoce a Dios, de los hijos rebeldes, por causa de la esposa amargada o que opone la palabra de Dios. Va a sufrir por causa de aquellos incrédulos en el trabajo que se burlan de Dios, que blasfeman a Dios, que se burlan de lo sagrado. Va a sufrir al ver la maldad de este mundo, va a sufrir al ver la dureza de los corazones. Sin embargo, se nos dice de los tesalonicenses que a pesar de todo ello había gozo, gozo del Espíritu Santo en sus vidas. También Pablo los cita a los tesalonicenses como un ejemplo verdadero de cristianismo. La Escritura dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Habéis sido ejemplo. Pablo está llamándolos ejemplares. No era un cristianismo superficial, no era un cristianismo de domingo o de salón, no era un cristianismo especulativo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando me va bien, confío, tengo gozo. Cuando me va mal, me deprimo y me desanimo y dejo de servir. Era un cristianismo verdadero. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, y no solo eso, sino también de los tesalonicenses, a quienes cito hoy como ejemplo de la fe que obra por amor. De los tesalonicenses salió la palabra de Dios a muchísimos lugares. Porque partiendo de vosotros, dice Pablo, ha sido divulgada la palabra del Señor. Menciona Macedonia, menciona Acaya y en todo lugar. O sea que la extensión de territorio hacia donde llegó la palabra que salió de esos cristianos fue muy grande, un territorio vasto. No dejaron de amar, no dejaron de dar su vida desinteresadamente, de esforzarse, de llevar la palabra, de orar, de conseguir los medios financieros, económicos para sostener los misioneros. No dejaron ellos mismos de ir a predicar la palabra, donde quiera que debían de hacerlo. No dejaron de orar. ¿Por qué no dejaron de orar? Porque era una fe que obraba por amor. No era una fe como personas aún de esta congregación que han sido lavadas en la sangre de Cristo. Yo llamaría una fe especulativa. Si me va bien, tengo gozo, tengo paz. O si siento hacerlo, lo hago. O ya llegó lo que estaba anhelando, el momento, el toque, la bendición del Espíritu. Ahora sí. El efecto llamarada, el toque, el impulso del predicador o la doctrina, o aún del Espíritu Santo, o aún el corazón sincero que decide hacerlo, pero que no está dispuesto posteriormente a soportar cuando viene la prueba. Y es que no se nos dice que los tesalonicenses sintieran bonito, no se nos dice de ellos que les iba bien, no se nos dice de ellos que los trataban bien, al contrario. Gran oposición, tal como lo cité en Hechos capítulo 17. Sin embargo, a pesar de todo ello,
de lo que sentían, de cómo les iba, cómo los trataban, se mantenían amando. Y el mismo apóstol dice, de ustedes ha salido la palabra de Dios. Otra característica de la confianza que obraba por amor en la vida de los tesalonicenses, recibieron la palabra como de parte de Dios y no de los hombres. Y esa palabra actuaba poderosamente en ellos. La Escritura nos dice que ellos recibieron la palabra como de parte de Dios y no de los hombres. En otras palabras, confiaron plenamente a las Escrituras. Su confianza no estaba puesta en un predicador, su confianza no estaba puesta en un ministro, aunque a Pablo lo amaban, lo apreciaban, lo respetaban, etc., Pablo solo estuvo con ellos aproximadamente por 3 semanas. Pablo tuvo que salir inmediatamente de ese lugar y tuvo que irse a otros lugares a predicar la palabra. Y a pesar de que ellos no tenían un pastor, no tenían un líder sobre sus vidas que los presidiera en ese momento, no por ello dejaron de congregarse a orar, no por ello dejaron de servirse unos a otros, no por ellos dejaron de servir a los demás, de apartarse del pecado, porque recibieron la palabra de parte de Dios y no de los hombres. Y esa palabra, se nos dice, actuaba en ellos. Se nos dice también de los tesalonicenses que padecieron. Se nos dice que su fe iba creciendo y su amor también crecía y abundaba más y más cada día. O sea que la confianza de los tesalonicenses no era una confianza pequeña, esporádica, que un día estaba y un día no estaba. Iba creciendo, iba aumentando, iba creciendo su confianza en Dios. Podían soportar mayores pruebas, podían soportar problemas, desafíos, situaciones pesadas, aflictivas, como que iban superándose cada vez más a través de cada prueba para aguantar la que venía quizás más fuerte. Y ahí estaban confiando, ahí estaban firmes, ahí estaban plantados en Cristo Jesús, no se movían. La razón era una fe que obraba por amor. Se nos dice que el apóstol Pablo hablaba de ellos a otras iglesias, de su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportáis. En otras palabras, ellos eran un ejemplo en las iglesias. Era una fe que obraba por amor, soportaban y padecían cualquier cosa. Ahora vemos que la fe que obra por amor no es una fe mental, no es una fe pasajera, no es una fe especulativa, no es una fe emotiva, no es una fe de domingo, no es una fe que me produce el predicador después de un mensaje y me sostiene 2 o 3 días, pero luego vuelvo a perder mi confianza y estabilidad, mi decisión de darme a los demás. Es una fe que obra por amor. No importando cómo te vaya, cómo te traten, cómo te sientas, obra por amor. Y acuérdate del ejemplo del apóstol Pablo que te cité al principio. Él nació en el Evangelio con amenazas de muerte. Tuvo que ser descolgado de un muro y él murió decapitado. Nunca se nos dice que a él en la tierra le fuera vida cómoda, tranquila, que no tuviera temores o conflictos. Eran continuos, era su pan, era su alimento el sufrir por Cristo. Pero nunca dejó de obrar, nunca jamás, por amor a Cristo. Nunca dejó de confiar. La fe que obra por amor es una fe que se caracteriza por un amor. Y el amor del cual quiero describir el día de hoy no es un amor pasajero, no es un amor sentimental de nuevo, porque muchas personas piensan que el amor es sentir bonito. Muchas personas piensan que el amor es sentir cariño por otros. Hay muchos padres que sienten cariño por sus hijos. Les da gusto cuando los ven, les da gusto comer con ellos, les da gusto comprarles o darles cosas. Eso no significa amor, eso es un sentimiento solamente. Porque esos mismos padres que aparentemente sienten cariño por sus hijos, también les dan muy malos ejemplos a sus hijos. Delante de sus hijos no les interesa, se enojan, discuten, se molestan, o dicen una palabra incorrecta, o aman el mundo y todo lo que hay en el mundo delante de sus hijos. No, eso no es amor entonces. ¿De qué le va a servir a tus hijos que les des cariño, como tú dices, que les des comida o que les des ropa, si el ejemplo que les das es pésimo? Eso no es amor.
Entonces el amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor es algo mucho más profundo. Es darte desinteresadamente por otros, no buscando lo tuyo, sino el bien de otros. No importando cómo te sientas, cómo te vaya o cómo te traten, sin dejar de hacerlo nunca. Darte por el bien de otros desinteresadamente, no buscando lo tuyo, no importando cómo te sientas, cómo te traten, no importando darte por el bien de otros desinteresadamente, no buscando lo tuyo, no importando cómo te sientas, cómo te traten, no importando cómo te vaya, sin dejar de hacerlo hasta el fin de tu vida. Ese es el amor divino. Ese es el amor verdadero que hace que la fe actúe y obre. Por eso, cuando estudiamos Gálatas 5, que la fe actúa por amor, que la fe obra por amor, ahora entendemos que no es un sentimiento lo que lleva a obrar o actuar la fe. No es un sentimiento lo que te lleva a soportar las situaciones difíciles, porque bajo situaciones difíciles y peligrosas los sentimientos se alteran, se deprime la persona, es normal. ¿Es normal que un cristiano se sienta triste? Es muy normal. Cristo estaba triste hasta la muerte en Getsemaní. ¿Es normal que un cristiano bajo una presión sienta temor? Es normal. El temor es un sentimiento que Dios ha puesto en el cuerpo humano y reacciona ante las circunstancias adversas. Hay personas que tienen temor a la noche, a la oscuridad. Hay personas que tienen temor a subirse a un avión, a las alturas. Hay cristianos que sienten temor bajo una prueba difícil. El cristiano tiene sentimientos. ¿Los sentimientos lo afectan? Sí lo afectan. Ahí están dentro de él. Pero el cristiano que obra por amor, que confía, que permanece confiando en Cristo y dándose a los demás, aunque se sienta así, aunque haya tristeza, depresión en su vida, temor o miedo en los momentos difíciles, dentro de su corazón hay una certeza. Dentro de su corazón hay una confianza en Cristo y Él sigue dándose por otros. Él sigue amando, sirviendo. Él sigue amando y dándose por los demás. En su casa, en su trabajo, aún hacia los de afuera. Vemos entonces que es un amor divino, es un amor que obra. La Escritura dice en Primera de Pedro acerca de este amor. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8 dice la Escritura, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Se nos dice en esta porción de la palabra que el que ama con esta clase de amor no solo se apartará del pecado, como vimos en los tesalonicenses, dejan los ídolos y se convierten a Dios. No solo servirán a Dios, como vimos en los tesalonicenses, que servían al Dios vivo y verdadero, sino dice, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? El pecado es la cosa más horrible, más espantosa que hay en este universo. Y desgraciadamente es lo que más abunda, lo que más hay, la desobediencia a los mandamientos de Dios. Los corazones egoístas e insensibles que no obedecen radicalmente los mandamientos de Dios, que buscan lo suyo, que te rodean diariamente. A ti como cristiano, como alguien que ha alcanzado un perdón de parte de Dios, una salvación, tú estás rodeado del pecado. Te asedia, dice el libro de los Hebreos, te acecha a través de personas que están cerca de ti. Puede ser tu marido inconverso, obrando el pecado en él, despreciándote, oprimiéndote con palabras, acusándote. Puede ser ese hijo rebelde que no acepta tus palabras de amor, que no le interesa el esfuerzo y el amor con que lo sirves. Puede ser esa tentación o esa situación adversa, esa prueba generada por causa de la maldad de este mundo. Pero aquí dice que el que ama realmente va a cubrir multitud de pecados. O sea que va a estar cubierta su vida, va a estar guardada su vida de la maldad, de la indiferencia, del egoísmo, de la amargura, de cualquier pecado. No le hará daño, no lo tocará, no va a destruir su confianza en Dios, no va a destruir su estado de ánimo, no va a destruir su amor. Si esta persona ama.
cubrirá multitud de pecados. Yo quisiera que viéramos juntos el día de hoy la descripción de este amor, el amor divino, tal como lo enseña Dios en su palabra, tal como lo enseñan las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 7, dice en Primera de Corintios 13, 7, el amor todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Aquí empieza a describir el apóstol Pablo, quizás en la parte final, diciendo el amor todo lo sufre. Y esa palabra también se traduce, el amor cubre las cosas en silencio. Todo lo cubre en silencio. El que ama verdaderamente cubre en silencio las faltas de otros. En otras palabras, esconde el mal de otros, no lo habla, no lo publica, no murmura, no critica, rehúsa aún hablar de ello. Cuando alguien lo lastima, cuando alguien lo ofende, cuando alguien lo maltrata, cuando alguien lo daña, el que verdaderamente ama cubre en silencio. En otras palabras, no habla de lo que le hicieron, no anda publicándolo con amargura, con queja, con crítica, ni habla de esa persona, cubre a esa persona. Si tú no tienes esta clase de amor que cubre en silencio, si cuando a ti te lastiman o te ofenden, inmediatamente brota un sentimiento que te lleva a hablar de esa persona, que te lleva a hablar de lo que te hicieron, a criticar, a murmurar, a hablar de la persona que te ofendió, tú no tienes esta clase de amor. En otras palabras, tú no estás amando ni siquiera. Tú tienes el amor de los pecadores que habló Jesucristo. En Mateo 5, Jesús, hablando del amor de los pecadores, dice, ellos aman a los que les aman. En otras palabras, aun si tú te llamas cristiano y cuando sufres daño de otra persona, hablas de lo que te hizo, lo expresas con crítica, con murmuración, con dolor, y frecuentemente te acuerdas de ello y lo traes, tú no cubres en silencio. Tú no estás amando. Ahora entendemos por qué la fe obra por el amor. Ahora entendemos por qué el que realmente ama siempre tendrá confianza en Dios y no habrá nada en su corazón que lo redarguya o lo reprenda. Podrá acercarse a la presencia de Dios y pedir y tener contestaciones inmediatas. Abundante esa oración. Porque cuando no hay amor, aunque tú digas que confías en Dios y en sus promesas, aunque tú ores y pidas, no obra tu fe, no alcanzas lo prometido. Porque no hay un cubrir en silencio, porque no hay un perdonar inmediatamente lo que te hace el otro, porque no hay un pasar por alto la ofensa de esa persona y no publicarla y hablarla y traerla dentro y pensar en ella. La fe obra por amor. La fe no obra por emociones. Cierto es que cuando un cristiano, cuando un hijo verdadero de Dios lo dañan, hablan mal de él se puede sentir mal por dentro, triste, se puede sentir agredido, se puede sentir rechazado. Sin embargo, como él no obra en base a lo que siente, el cristiano que realmente ama no obra en base a cómo lo tratan o cómo le vaya, sino en base al amor, inmediatamente pasa por alto eso. Sufre en silencio. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 4, 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido, es benigno. Viene junta la frase, el amor es sufrido, es benigno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un cristiano verdadero padece injustamente, lo maltratan, hablan de él, le hacen algo, en una forma injusta, o sea que él no lo merece. Ese cristiano es sufrido, es benigno. Aunque otros lo lastiman, lo ofende, no deja de ser bueno hacia ellos. Es benigno. No deja de ser bueno, le hace el bien a esas personas. Siente lo bueno hacia ellos, no siente lo malo, no les desea lo malo, no está diciendo ojalá les venga un juicio de Dios, ojalá Dios los castigue. No, siente lo bueno.
desea lo bueno para ellos, es benigno. El que realmente ama, sufre. Aquí no te está haciendo una invitación Dios al gozo carnal, a las comodidades de la tierra, a no sentir o no sufrir. Aquí Dios está invitando al cristiano a sufrir. El amor es sufrido. Y el domingo pasado te decía que hay 250 millones de cristianos actualmente que sufren martirio, la pérdida de sus casas, cárcel, la muerte de sus hijos. En varios continentes de este mundo que están bajo feroz persecución, los cristianos, por causa del Islam, por causa también del comunismo. El mismo apóstol Pablo, desde que fue salvo, empezó a padecer y a sufrir. Fue descolgado de una canasta, amenazas de muerte, traiciones de su propia nación. Le dieron la espalda. Los propios judíos que lo alababan como un fariseo, que lo honraban porque era un gran hombre conforme a la ley, criado a los pies de Gamaliel, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol de Cristo, era maestro, fariseo. La religión de los judíos mayoritaria. Pues todos ellos le voltearon la espalda a Pablo y Pablo se convirtió en reo de muerte, sentenciado a muerte, de principio a fin. Y este es el gran error que hay en muchas mentes de ustedes, aún de aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo, porque se apartaron de los pecados, porque viven hoy una vida recta y justa. Piensas que habrá un momento en tu vida donde las pruebas se acabarán, donde los problemas se irán, donde podrás sentirte mejor para hacer cosas para el reino. Si mi marido cambia, si esta situación es diferente, si se arregla este problema económico, si esta enfermedad se va de mi vida, si esta situación que me afecta, entonces podré darme, entregarme, rendirme, llevar mucho fruto. Aquí no se nos invita a una vida cómoda o tranquila. Se nos dice que el que ama va a sufrir, pero al mismo tiempo es benigno, siempre hará el bien, pensará el bien a los demás. Primera de Corintios 13:4 dice, el amor no tiene envidia. Describiendo este amor, el apóstol Pablo dice que el que ama no es envidioso. ¿Qué quiere decir? El que ama no desea la posición, el dinero, la fama, la gloria de otras personas. Aún de otros cristianos que son bendecidos por Dios. Aún de otros cristianos que tienen gracia en sus vidas, fruto, bendición de Dios. Al contrario, en vez de envidiar, ayudará a otras personas, sean cristianos o no, para que ellos consigan lo que Dios quiere darles a ellos. En otras palabras, no hay envidia. Hay un deseo de que otros tengan y sean felices. El que verdaderamente ama es feliz cuando otros progresan espiritualmente. Es feliz cuando otros van hacia adelante en su vida cristiana. Es feliz aún cuando Dios bendice a una persona, de tal manera que dentro de su corazón no hay una envidia por esas cosas, sino un deseo de servirle para que siga obteniéndolas. De ahí que dice Primera de Corintios 13:4 inmediatamente, el amor no es jactancioso, no se envanece. Inmediatamente lo dice, porque el que ama no solamente no va a envidiar, no va a codiciar la felicidad de otros, las bendiciones de Dios en las vidas de otras personas, va a ayudar a que otras las tengan. Por eso dice que no se envanece, no es jactancioso. O sea, lo contrario al envanecimiento, lo contrario a la jactancia es la humildad. Él se va a convertir en el siervo de todos. Él va a ser el servidor de todos, sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa, sin esperar bendiciones, sin esperar recibir aplausos, nada. O sea, el que ama no va a envidiar el bien de otros, la posición de otros, no va a buscar ser visto por otros. O sea, no es jactancioso, sino al contrario, buscará el progreso espiritual de otros, el bienestar moral, físico y material de otras personas que están en necesidad.
Él no va a buscar su propio reconocimiento. Él no va a buscar que lo reconozcan, que hizo algo, que lo aplaudan, que le den su lugar en la iglesia. Él no, al contrario, busca que otros tengan todo eso. La Escritura nos dice en Filipenses capítulo 2, verso 3, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El que ama no es jactancioso, no se envanece. En otras palabras, él ve a los demás como superiores. Él ve a los demás como mejores que él. Él ve que los demás puedan tener todo lo que Dios quiere darles. Él se convierte en el siervo de ellos. Si tú no tienes esto, estás lejísimo de ser cristiano. Si tú no tienes esto, aún siendo cristiano, estás lejísimo de permanecer en Cristo. Te perdiste del camino. Andas en el camino ancho. Si tú no tienes esa disposición interna en tu corazón de convertirte en el esclavo de otros, de servirlos por amor, de estimarlos como superiores, de verlos mayores que tú y de promover su bien, tú no amas. Ahora entendemos por qué hay tan pocas respuestas a la oración. Ahora entendemos por qué la fe no obra. Porque es una fe mental. Es una fe sentimental. Creo, dices. Dios lo va a hacer. Ya oré. Pero no tienes esta clase de amor. No eres tan humilde como para ver a los demás superiores a ti. No eres tan humilde para considerarlos de mayor estima y de mayor aprecio que tú mismo y servirlos. Buscando que Dios los bendiga, buscando que ellos progresen, buscando que ellos tengan una posición alta en el reino, buscando que tengan todas las bendiciones que Dios les ha prometido a ellos. ¿Esa es tu meta? Yo pregunto el día de hoy, ¿es tu meta que sean mejores tus hermanos que tú? ¿Es tu meta servirlos? Sé honesto. ¿Te consume eso en tu corazón día y noche? ¿Estás buscando la gracia de Dios cada día? ¿Te esfuerzas? ¿Aprendes de la Escritura? ¿Te quebrantas en oración? ¿De veras te duele el no poder hacer más por los demás? ¿Te sientes tan incapaz? Buscas las maneras, el saludo, el respeto, la provisión. ¿Qué le hace falta a mi hermano? Él es superior que yo. Que él tenga gozo, que él tenga paz, que él tenga las bendiciones de Dios. Yo no cuento. Por eso dice el apóstol Pablo ahí mismo en Filipenses 2, siguiente versículo, verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Esto no es una poesía. Esto no es que el apóstol Pablo fuera un hombre muy espiritual y por lo tanto su lenguaje era inalcanzable. Es un mandamiento, hermanos y amigos. Es un mandato de Cristo. Es la ley de Cristo. El que sirve es grande en el reino de los cielos. No mirando cada uno por lo suyo propio, está hablándole a los cristianos. O sea que un verdadero cristiano que ama, que obra por amor su confianza, que se sostiene, que obtiene las promesas, se caracteriza porque no mira por lo suyo. No mira por lo suyo, ¿qué quiere decir? Por sus propios intereses. A él no le preocupa lo que es, lo que tiene o lo que puede conseguir. Él vive totalmente olvidado de esas cosas. A él le preocupa que los otros sean cristianos, que crezcan. A él le preocupa que los otros tengan. A él le preocupa que los otros consigan de Dios bendiciones. ¿Vives tú así? ¿Realmente esta es la meta en tu vida como cristiano? ¿Realmente esto es lo que te mueve a orar, lo que te mueve a quebrantarte, lo que te mueve a buscar de Dios cada día como un mendigo y un pordiosero, la gracia en tu vida para que otros tengan? La intercesión, la gracia en tu vida para que otros sean bendecidos. ¿O siempre estás en tu pequeño mundo? Mi marido, mi esposo, mi crisis económica, mi enfermedad, mi hijo rebelde, el problema que tengo en casa.
Dios no se equivoca cuando dice que la fe obra, que la fe actúa y obtiene promesas. Dios no se equivoca cuando dice que todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Dios no se equivoca cuando dice que no hay nada imposible para los que creen. Todas las cosas son posibles para los que creen. Son palabras de Dios. Pero ¿por qué obtienes tan poco en tu vida? ¿Por qué hay tan poca respuesta? Tan poco fruto. ¿Por qué se salva tan poca gente? ¿Por qué es tan lenta la obra en tu casa? ¿Por qué batallas con tus sentimientos aún? Te atoras en esto, en aquello. ¿Por qué tu fe no obra por amor? Si obrara por amor, vivirías así, mirando a los demás como superiores. Yo te puedo decir el día de hoy con una convicción muy grande. Los cristianos que yo veo que siempre sirven, que siempre se dan por otros, que parecen su aspecto que se olvidan de ellos mismos, si les va bien, si tienen, si consiguen, pero siempre están ávidos y deseosos que otros les vaya bien, tengan y consigan de Dios. Esos cristianos, cuánta gracia hay de Dios sobre sus vidas, cuántas respuestas, cuánta bendición en casa. El mismo apóstol Pablo hablaba de los tesalonicenses como una iglesia ejemplar en la paciencia y sufrimiento. En una iglesia que hacía grandes proezas para Dios. Una fe que obraba por amor. Con todo dolor lo digo el día de hoy, pero qué desgracia y qué vergüenza que muchos llamándose cristianos no tengan esta clase de fe que obra por amor. Tengan una fe mental, una fe especulativa, si me va bien, si me siento bien, si me tratan bien, o cuando se acabe mi problema. Una fe doctrinal que es impulsada por un efecto llamarada, el toque del predicador, la doctrina, la sinceridad de su corazón, pero que no se sostiene esa confianza porque no obra por amor. Que obtienes tan poco fruto en tu vida, tan pocas contestaciones y que Cristo es tan pobremente glorificado en ti. Tú puedes ver la vida de los cristianos hoy en día que llevan fruto, que permanecen, que obtienen las promesas. Ellos obran por amor, no por lo que sienten, no por cómo les vaya, no por cómo los traten. Obran por amor. Su confianza no fluctúa, su confianza siempre es la misma y además crece como la de Tesalónica y el amor abunda más. Oh, amados hermanos, que pudiéramos entender este mensaje el día de hoy, que pudiéramos rendirnos ante esta palabra el día de hoy y ser quebrantados por ella y dejar ese cristianismo superficial, ese cristianismo donde solamente has experimentado el perdón de los pecados, pero no la gloria de Dios en tu vida, ese cristianismo donde obtienes tan poco de Dios en tu oración, tan poco fruto en tu vida, tan poco poder para vencer el pecado, tan poca gloria para glorificar a Dios en la tierra ante los inconversos. Y que pudiéramos decir, necesitamos tomar el camino del amor. Estoy dispuesto a hacerlo. No por una emoción, sino porque realmente deseas vivir así. Te repito el ejemplo de Pablo. De principio a fin sufrió. De principio a fin padeció. Conflictos por fuera, temores por dentro. Te recuerdo el ejemplo de Pedro, quienes gozosos juntamente con Juan salieron de la presencia del consejo judío después de azotarlos. Y el gozo era haber sufrido por Cristo. Te recuerdo el ejemplo de todos los mártires de la iglesia primera que nos han sido dejados como un ejemplo. Millones y millones de ellos que murieron en las manos del imperio de Roma por su fe cristiana. La tragedia de desviarte. La tragedia que después de que Dios te ha salvado, dejas el camino angosto. Cuánto anhelaría en mi corazón que todos, sin excepción, los que han sido perdonados, pudiéramos aplicarnos esta palabra. Que no empezaras a decir dentro de ti, esta palabra es para aquel. Yo sí veo resultados a la oración. Yo no estoy tan mal. Que hubiera en la iglesia de Cristo un anhelo sincero y ferviente, Señor, yo quiero amar así. No sirvió, Señor. Me desvía el camino ancho. El camino angosto es este, el camino del amor. Que hubiera la humildad en cada uno de nosotros sincera
que pudiéramos quitarnos las máscaras y decir, la verdad, hay muy poco fruto. La verdad, hay muy poca gloria para Dios en la tierra por causa de nosotros. La verdad, hay muy pocas oraciones contestadas, muy pocas promesas alcanzadas. La verdad es que no hay obreros que puedan salir y cubrir la mies. Hay evasión al sufrimiento. Que todos pudiéramos con reconocimiento enfrentar nuestra realidad el día de hoy y decir, yo no camino así. Este no es el camino que yo camino. O cuántos cambios produciría el Espíritu en nuestras vidas. Cuánta gloria. Cuántos ejemplos verdaderos de un liderazgo santo, sacrificial, servicial, que deja todo por Cristo, que se esfuerza, que combate, que padece. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Qué es mirar por lo de otros? Ver por el bien de otros. Ver cuánto tienes que hacer para que otros obtengan el bien. Pablo no cesaba de padecer por causa de los escogidos. Todo lo soporto por causa de los escogidos. El corazón de Pablo estaba llamado a buscar suplir la necesidad de otros hermanos. Cuánto anhelaba estar con los hermanos que habitaban en Roma, cuando él se encontraba a miles de kilómetros de Roma. Cuánto anhelaba poder ir e impartir un don, una bendición y completar lo que faltaba de la fe a los tesalonicenses. Cuánto anhelaba, donde quiera que llegaba el apóstol, poder servir y darse sin reservas, con un amor profundo y sincero por el bien de otros. Pablo dice, a fin de que los escogidos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, todo lo soporto, a fin de que los escogidos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Que esa sea la meta del cristiano. Cuando esta sea la meta, empezaremos a ver un cambio radical en las iglesias, un avivamiento. Empezaremos a ver un derramamiento del Espíritu Santo que no tendrá límites. Empezaremos a ver una nueva generación de obreros que se levantarán como un ejemplo de liderazgo, de fuego, de sacrificio. Empezaremos a ver la fuerza del amor obrando a plenitud, porque no hay fuerza más poderosa en la tierra que pueda resolver los problemas, que pueda soportar las adversidades, que pueda suplir las necesidades que cristianos llenos de amor. Tenemos mucha doctrina, tenemos mucho cassette, mucho conocimiento, pero necesitamos abundar en esta clase de amor. Necesitamos derramarnos en esta clase de amor. Cada día estoy más convencido que es el camino angosto, es el camino que lleva a la vida. Es estar muerto cada día a tus comodidades, aún a aquello que te es lícito. Es estar muerto al mundo, a tus deseos, es estar muerto a lo tuyo, olvidarte de tus intereses de tal manera que vives para suplir las necesidades de otros, los intereses de otros. Es mantenerte desinteresadamente ayudando a otros, olvidándote de ti mismo cada día, de lo tuyo, pero mirando que los otros puedan obtener. Este fue el camino de Jesús. Jesús se olvidó de sí mismo. Todos sabemos lo que Jesús dejó en el cielo. La Escritura nos habla que dejó la eternidad y vino al tiempo, al espacio y a la limitación humana. La Escritura nos dice que dejó la gloria que le acompañaba, la autoridad sobre ángeles, su trono, su cetro, las alabanzas. La Escritura nos dice que dejó los privilegios de ser igual a Dios, divino, eterno, todopoderoso, omnipotente, el Dios verdadero. Dejó todos esos privilegios. Se sometió a un cuerpo humano y en la actitud o en la forma humana, tomando carne y sangre como nosotros, se convirtió en el esclavo de todos los demás. Se olvidó de sí mismo. A Jesús no le importaba cómo lo trataban, cómo le iba, cómo se sentía. ¿Padeció hambre? Padeció sed.
padeció cansancio, padeció desprecios, padeció la incomprensión de la gente que lo rodeaba, siendo él tan espiritual, siendo él tan sabio en la tierra como Dios verdadero y como hombre a la vez. En ese cuerpo humano soportó flaquezas, torpezas, incredulidades de los demás. Soportó tantas cosas Jesús. ¿Cuál era la meta del Hijo de Dios? Una sola meta había en su vida: olvidarse de sí mismo y darse por los intereses de otros. ¿Había envanecimiento en él? ¿Había jactancia? No. El siervo humilde y sufriente, dice la Biblia. ¿Había envidia? No. Su meta no era ser reconocido. En la tierra él podría haber llamado a una legión de ángeles, miles y millares de ángeles que vinieran a servirlo, que vinieran a cantarle alabanzas, que vinieran a testificar desde el cielo: tú eres el Hijo de Dios. Él no buscó reconocimiento alguno. Él sabía que era Dios. Él buscó siempre que los demás pudieran obtener, que los demás pudieran tener, que los demás pudieran ser lo que él quería que fueran. ¿Cuál fue el alimento de Jesús desde que nació? Un pesebre. Siendo rico se hizo pobre, la carpintería. El trabajo de carpintero en Israel era para los pobres. El desprecio de la gente. Aun cuando se manifestó a Israel, dice la Escritura que era opuesto por los de su nación. No pocas veces intentaron matarlo antes de llegar a la cruz. El desprecio, la oposición de los suyos y al final la muerte de cruz. De principio a fin, la vida de Jesús, el Hijo de Dios, no fue cómoda, no fue tranquila, no fue una vida sin problemas, sin sufrimientos, y nunca se acabaron estos. Al contrario, iban incrementándose más, porque aun cuando comenzó su ministerio y empezó a predicar en Nazaret, en la sinagoga donde él se había criado, y en Galilea, y en Capernaum, y en cada lugar donde iba Jesús, aunque había mucha gloria, mucha bendición, y se gozaba seguramente en su interior de ver al Padre obrar en la tierra a través de él, los sufrimientos iban en incremento, los desprecios. Aun cuando llegó a Jerusalén, cuánta oposición de los judíos en Jerusalén, cuánto odio a su persona, cuánto rechazo. Pero él se mantuvo, aún en la cruz. Qué abominable cristianismo, qué cristianismo tan espurio y tan falso es aquel que viven muchos hoy, llamándose cristianos, aún habiendo alcanzado el perdón verdadero de Dios. Donde por causa de los sufrimientos, de las pruebas, de las aflicciones, de los problemas de este mundo, por causa del familiar inconverso, de la crisis del trabajo, por causa de los sufrimientos, etcétera, las enfermedades, por causa de no querer dejar lo tuyo y ser un ejemplo de sacrificio por los demás, en vez de crecer en la fe, en vez de abundar en amor, se tiene que estar impulsando el efecto llamarada, empujando el barco, animándote a seguir, y a veces artificialmente. Un toque, una palabra, una manifestación del Espíritu. ¿Cuál es el amor? Es un amor que nunca deja de ser. Es un amor que todo lo sufre, es un amor que no tiene envidia, es un amor que no es jactancioso, es un amor que sirve a los demás. Es un amor que no hace nada indebido, 1 Corintios 13:5. El amor no hace nada indebido. El que ama realmente no hará nada delante de los demás que pueda ocasionarles tropiezo. Su forma de vestir será decorosa, su forma de hablar será prudente. Él tratará de acomodarse a los demás para poderlos ganar para Cristo. Pablo dice: a los judíos me hago judío a fin de ganar un judío. A los que no creen en Dios, a los gentiles me hago como gentil. A los que son así, él procuraba adaptarse a la cultura, a la forma de pensar de la gente. El que ama estará tan consciente que las personas son distintas y que no es solamente predicar y predicar y predicar y piensas que porque predicas ya cumples, sino entender a la persona con que tratas, comprender su cultura, su forma de ser, escucharla, sus problemas, sus necesidades, condescender y procurar tú sentir lo que él siente. Y no harás nada indebido, no harás nada indecoroso, serás tan cuidadoso en tu forma de hablar, de ser, de vestir. Y además significa lo siguiente: serás una persona cortés, amable con la gente,
hay cortesía en el amor divino. Muchos piensan que el amor divino es áspero, es duro. Hay que hablarle a la gente las cosas como son en su cara. No, es cortés y es amable. Sabe adaptarse a las diferentes personalidades. Procura entender el pensamiento de la otra persona. Y por medio de un testimonio, un servicio, va ganando la confianza y va tratando de hablarle lo que Cristo ha hecho en su vida. Es amable, es cortés. No hará nada impropio delante de las personas. Al contrario, el que ama tiene buenas maneras. Su manera de hablar, de vestir, de hablar, de comportarse, son correctas siempre. En el hogar, en la casa, en el trabajo, donde quiera que esté, la persona se mantiene así. Vemos entonces que el amor no hace nada indebido. No hace nada indebido. Pablo podía estar delante de los reyes y entendía el pensamiento de un rey. ¿Cómo se dirigía al rey? ¿Cómo hablaba al rey? ¿Con cuánto respeto? ¿Con cuánta honra se dirigía al rey? ¿Cómo trataba a los hermanos religiosos que él tenía en la religión judía? Les llamaba hermanos, porque él había salido de ahí, porque él era judío, y entre los hermanos se llamaban hermanos, los judíos. Entre los judíos se llamaban hermanos. Cuánta amabilidad, cuánta sabiduría, cuánta gracia para hablarle a la mujer samaritana, cuánta cortesía para inclinarse ante la madre de Pedro, tocarla y sanarla. Buenas maneras en él. Vemos entonces que el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos derecho a algo en nuestras vidas, a un lugar, a una posición, a nuestro tiempo, a nuestro honor, beneficio, etcétera, realmente estamos dispuestos a luchar para que otros lo tengan y rehusar nosotros a eso? Rehusar a lo que nos corresponde, rehusar a el trato que debemos o merecemos, el lugar, la posición, el tiempo nuestro, el beneficio. Rehusamos a esas cosas y luchamos para que otros lo tengan con gozo. El amor no busca lo suyo. ¿Estás tú dispuesto como cristiano a rehusar, luchar por las cosas que te son lícitas, que puedes tener en esta tierra? Beneficios, tiempo, lugar, honor, posiciones. ¿Estás dispuesto a rehusar esas cosas y permitir que otros sean los que las obtengan? Eso es, el amor no busca lo suyo. Es un amor totalmente desinteresado. Primera de Corintios capítulo 13, verso 5 dice, el amor no se irrita. El que ama realmente tiene buen temperamento. No es provocado, no tropieza, tiene buena disposición hacia los demás. El amor no se irrita. La fe que obra por amor, el cristiano que obra por amor, es aquel que tiene buen temperamento, buena disposición, no tropieza, no es provocado, no se irrita, no es una persona que guarda resentimientos. La Escritura dice en el Salmo 119, versículo 165, Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y para ellos no hay tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y para ellos, para los que aman los mandamientos, para los que aman a Dios, no hay tropiezo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a un cristiano que ama lo ofenden, y lo ofenden demasiado si tú quieres, y aún él tenga razón para sentirse ofendido, no tropieza, no se irrita, tiene buen temperamento, tiene buena disposición. ¿Cuántas personas se llaman cristianos y todo les ofende, todo les tropieza? Cómo te habla el marido, cómo te habla el hijo, cómo te habla el vecino, la situación aquí te ofende. O aún cuando un hermano te habla impropiamente, ásperamente te ofende. La Escritura es muy clara y la palabra de Dios dice que realmente los que aman a Dios, los que aman su ley, para ellos no hay tropiezo. No hay. ¿Qué quiere decir? No importa cuánta razón tengas en sentirte ofendido por lo que otro te está haciendo, no lo haces.
no te ofendes. Tienes buena disposición hacia esa persona, no te irritas. Por eso dice, el amor no guarda rencor. Que la persona que es ofendida, el cristiano cuando es ofendido, no guarda malos pensamientos, no guarda malos deseos. No empieza a batallar con sus sentimientos 2, 3, 4 días. ¿Por qué me ofendió? ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué me trató así? No, no guarda rencor. No piensa lo malo de otros. Al contrario, en vez de pensar lo malo de otros, pensará lo bueno. No solo no dejará pensamientos malos en su cabeza, no solo no dejará sentimientos adversos. Cuando lo maltratan, tendrá buenos pensamientos. Filipenses 4:8 dice la Escritura, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí se nos habla con tanta claridad que el cristiano que obra por amor, no por sentimientos, no por cómo le vaya, lo traten, que obra por amor, no solo no permitirá un mal pensamiento hacia la otra persona, tendrá buenos pensamientos. Pensará en lo que es digno de alabanza, pensará en Cristo, cómo lo maltrataron a Él, pensará en la palabra, pensará en las cosas buenas, pero no guardará su cabeza pensamientos malos. Cuando te ofenden, cuando te lastiman, y tú tienes toda la razón para sentirte ofendido, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Olvidas inmediatamente? ¿Pasas por alto la ofensa? ¿Piensas bien? ¿Piensas en lo bueno? Esta es la fe que obra por amor. Finalmente dice 1 Corintios 13:7, el amor todo lo soporta. Soportar es ir a través de una cosa, una situación difícil como vimos la semana pasada. Tal como si esa situación no existiera o no hubiera ocurrido, al menos no ser afectado por esa situación difícil. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente podemos ir a través de situaciones malas, dolorosas, difíciles, quebrantadoras, aplastadoras? Tan dulce, calmada, silenciosa, amorosamente, sin quejas, sin una sola queja. Como si las situaciones que te afecten no existieran, y claro, como si fueran como a ti te gustaran. Yo te pregunto el día de hoy, cuando tú padeces, soportas situaciones difíciles, adversas, ¿cómo las pasas? ¿Con dulzura, con calma, con tranquilidad, con amor, en silencio? Esta es la fe que obra por amor. Tal como dice Corintios cuando describe el amor aborrece el pecado. El amor nunca se goza por la maldad de otros o cuando otros hacen lo injusto. El amor siempre se gozará cuando otros hacen lo bueno o cuando a otros les va bien. El amor, el que ama realmente, el cristiano que es gobernado no por los sentimientos sino por el amor, será tardo, lento para exponer las faltas de otros. Y si alguna vez lo hace es por necesidad, para poder ayudar a esa persona, para poder ver por su alma. El verdadero cristiano siempre estará dispuesto a creer lo mejor. Siempre creerá lo mejor de otros. No va a tener su cabeza llena de dudas, de malicia, desconfianza de otras personas. No piensa mal. Siempre estará dispuesto a creer lo mejor de los demás. El que realmente ama siempre estará lleno de esperanza. Esta es una gran señal del que ama, por eso dice la fe obra por amor. Tiene esperanza. ¿Qué quiere decir? Es una persona que no se desespera, él espera de Cristo.
Él sabe que Cristo va a responder su oración. Él sabe que Cristo va a extender su brazo y lo va a sostener en su debilidad. Él sabe que Cristo va a obrar en ese familiar inconverso. Él sabe que Cristo va a contestar la oración por su familia, etcétera. ¿Por qué? Porque Él tiene esperanza en Cristo. Él tiene una gran confianza en Cristo, una esperanza. Él espera de Jesús cada día. ¿Podrá sentirse en la tierra con desalientos? Sí. Con temores también, con miedos, con conflictos. Podrá sentirse débil físicamente, podrá ser atacado en su mente ocasionalmente, podrá estar bajo pruebas de fuego inclusive. Pero Él espera en Dios. Sabe que su liberación y su respuesta viene del Señor. Sabe que tarde que temprano viene la respuesta. Sabe que tarde que temprano no será avergonzado, porque la esperanza no avergüenza, dice Romanos capítulo 5. El que realmente espera no será avergonzado. El que realmente deposita su confianza en Dios y espera de Dios, no será avergonzado. Viene la respuesta de Dios. Vives tú así, atraviesas así las pruebas con esperanza. Soportas a los malos sin pensar mal de ellos, sin irritarte, sin guardar rencor. Eres humilde. Los intereses de los demás son los tuyos propios. Ya no miras por los tuyos. Siempre buscarás que los demás tengan, aunque tú no tengas. ¿Realmente tienes esa carga en tu corazón hoy? ¿Te quebranta esto? ¿Tienes este anhelo dentro de ti? ¿Arde en tu corazón el deseo de amar así? Si no lo tienes, primeramente, ya te diste cuenta que no eres cristiano, que no hay salvación en tu vida. Segundo, si Él te ha perdonado, ¿cuánto necesitas arder por esto, perseguir esto? No, que tu meta no sea que Dios supla tu necesidad, te ayude con tu problema, se acabe tu sufrimiento, porque caminas el camino ancho que lleva a la perdición. Que tu meta no sea sentirte bien en este mundo o no sufrir, caminas el camino ancho que te lleva a la perdición. Que tu meta no sea alcanzar tus intereses, caminas el camino ancho que te lleva a la perdición. Que tu meta sea sufrir por Cristo, soportar lo que sea por Él, no importando cómo te sientas, cómo te traten, cómo te vaya. Que tu meta sea que otros alcancen, tengan, sean lo que deben ser en Cristo. Que tu meta sea amar. Que lo que gobierna tu vida es el amor, no un sentimiento. No la fe especulativa, la fe que permanece, porque está basada en amor. Dios dice en su palabra que la fe obra por amor. Así lo enseñamos hoy. Y aprendimos cuál es la clase de amor que permite que obre la fe. Y esto te debe llevar a meditar, porque hay poca respuesta de Dios en tu vida, en tus oraciones, porque hay pocas promesas cumplidas, porque hay poca gloria, porque hay poca paciencia, porque hay poco fruto, porque hay pocas buenas obras, porque hay poca sacrificio y disposición a todo por Él. La respuesta es una. Tu fe no obra por amor. Tu fe obra por sentimientos, por el toque doctrinal, pero no por amor. Dios dice en su palabra que el que no ama así no es mejor que el pecador. Si tú no amas así como lo aprendimos hoy en la palabra de Dios, tú no eres diferente al pecador. No te engañes, aunque seas cristiano. No eres diferente al pecador. Porque entonces la clase de amor que tienes, si no tienes este, es el amor de los pecadores. Amas cuando te va bien. Amas cuando te salen bien las cosas. Amas cuando Dios te contesta. Amas cuando se te arregla tu problema. Amas cuando te aman. Pero cuando las cosas no salen como quieres, cuando las pruebas de fuego siguen en tu vida, o cuando te ofenden, vienen las lagunas y los estancamientos y las confusiones, las incredulidades, las cobardías, las tentaciones, el juego a la tentación y aún con tristeza el pecado que destruye y te aparta de Cristo.
Dios dice que si tú no tienes esta fe, tu fe está muerta. Si tú no tienes esta fe, tu confianza en Dios es muerta, es estéril. No hay obras, no hay frutos. Santiago dice, la fe produce obras. ¿Tienes la fe de los demonios? No te asustes por lo que te digo. No es que tengas demonios dentro de ti, pero tienes la misma clase de fe que ellos tienen. Tiemblas porque sabes que viene un juicio. Tiemblas porque sabes que un día Dios te va a pedir cuentas por todas las maldades que hiciste en el pasado. Y aún como cristiano, si ya te perdonó, tiemblas porque sabes que Él te va a pedir cuentas de los talentos que te dio para darte el bien o el mal que mereces. Pero la fe de los demonios no tiene resultados. Tu fe tiene resultados. Obtienes las promesas. Llevas mucho fruto. Los tesalonicenses obraban por amor. Abundas en amor, buenas obras, en santidad, en celo, en disposición al sacrificio. Si no, sinceramente te lo digo, estás bien engañado, bien confundido ya. Vas por el camino ancho. Alguien podrá decir, yo puedo amar a la gente si me dejan de ofender. Yo podré soportar esta situación si se acaba ya mi problema. ¿Sabes tú que Jesús pudo amar a Judas, quien fue el traidor, aun cuando Judas no dejó de ofenderlo? Aun cuando Judas había decidido entregar a Cristo esa noche por 30 piezas de plata, Jesús toma el pan, lo moja y se lo entrega a Judas para que lo coma. ¿Qué significa esto? El honor más grande que alguien puede recibir en Israel. Que como invitado a una mesa, el anfitrión moje su pan y te lo entregue a ti para que lo comas. Te está diciendo que tienes el lugar de mayor honor, estima y aprecio en su mesa. Cristo se lo dio a Judas, aun cuando Judas no dejó de traicionarlo. Pedro también negó a Cristo. Pedro negó a Jesús. Jesús no dejó de amar a Pedro. Oh, cuánto cuidado tenía Jesús por Pedro, que aún resucitado Jesús le dice al ángel acerca de Pedro, id y decid a sus discípulos y a Pedro. Jesús le dice al ángel, id y decid a sus discípulos y a Pedro. Honró a Pedro, siendo que Pedro acababa unos días antes de negarlo. Jesús no esperó que Pedro o Judas dejaran de hacerle daño. Él los amó. ¿Y qué podemos decir de los muchos que se burlaban de él en la cruz? Que no dejaron de burlarse hasta el fin de su muerte. Su oración por ellos fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no esperó que ellos dejaran de ofenderlo para amar, para darse, para entregarse. ¿Por qué? El amor nunca deja de ser. Nunca. Nunca deja de ser. Así es que aquella persona que diga, yo podré amar si dejan de ofenderme y lastimarme. Yo podré perdonar si él cambia. Yo seré distinta esposa si mi marido deja de ser igual. Yo podré amar a mis hijos si ellos son diferentes conmigo. Yo podré enfrentar este problema en mi vida si cambia mi situación. Yo podré hacer muchas buenas obras si Dios me contesta en esto. Qué equivocados están. Van por el camino ancho. Este amor, el amor divino que acabo de describir el día de hoy, es la prueba que realmente amas a Cristo. Este amor que te acabo de describir el día de hoy es genuino amor, no es una imitación, no es amor humano, no es fuerza de voluntad en acción solamente.
Es un amor que viene del cielo y se derrama en el corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Buscas tú el genuino amor? Hoy en día muchas personas, en su intento de tener cosas valiosas, buscan un genuino Rolex, un reloj Rolex genuino y auténtico, porque valen varios miles de dólares algunos de ellos. Y cuando lo obtienen se sienten satisfechos. Tienen algo genuino, no una imitación, no algo barato. Son distintos. Tienen un Rolex. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cuál es el amor que tú persigues el día de hoy? ¿El amor genuino? ¿O el amor con que amas tú hoy? ¿O el amor natural que brota de ti? ¿O el amor que te enseña la doctrina solamente? Como cristiano, me preocupa que para muchos ese amor es un amor puramente natural mezclado con algo de gracia, así lo veo yo, pero no es el amor divino, hermano. Un amor natural, un esfuerzo, una voluntad mezclada con algo de gracia. No te conformes con eso. Debes de buscar el amor genuino. Debes de clamar por ese amor. Recuerda que todas las cosas son posibles para el que cree. Cuando Jesús habló estas palabras, no estaba hablando una poesía, algo inalcanzable, algo que solo unos cuantos escogidos como los apóstoles podrían obtener. Estaba hablando a un montón de personas necesitadas, amas de casa, padres de familia, discípulos, gente que lo seguía, que anhelaba, que deseaba alcanzar las promesas de Dios, que deseaban ser fructíferos en el reino, que deseaban ver a sus hijos convertidos, que deseaban soportar la maldad de este mundo, que deseaban estar muy cerca de Cristo, que deseaban el reino venidero. A esos les dijo Jesús: al que cree, todo le es posible. Al que cree, ¿cómo? La fe que obra por amor. No es la fe mental, hermanos, amigos. No es la fe especulativa, ni la fe sentimental. Es la fe, es la confianza en Dios que nunca deja de ser y que crece y abunda, porque está motivada por el amor a Dios, por servirlo a Él, obedecerlo y dedicarte a Él, no importando cómo te vaya, cómo te traten, cómo te sientas. Para ellos nada es imposible. No hay imposibles. Hermano, yo no te estoy hablando letra seca. Esto es una gran realidad. No hay imposibles. Podemos vivirlo. Podemos ver el poder de Dios ilimitado, obrando, salvando, acercando a nuestros seres queridos a Dios, dándonos la gracia para soportar los problemas, dándonos la gracia para vivir santa y piadosamente en este mundo y no a la rayita solamente, dándonos abundante amor unos para con otros y para con los de afuera, dándonos la sabiduría necesaria para sabernos relacionar con los demás. Todo es posible, no hay imposibles para Dios. Si hasta hoy no hemos visto la gloria de Dios en el santuario como debiéramos verla, si hasta hoy hemos visto poca respuesta a las oraciones, al avivamiento, la razón es muy sencilla. La fe no es la fe que obra por amor, por esa disposición a cualquier sacrificio por Cristo, por los demás, sin esperar nada a cambio. Meditemos en estas palabras. Yo te puedo invitar hoy que cierres tus ojos, que medites por unos momentos en estas verdades. La fe que obra por amor. La fe que obra por amor. ¿Tienes tú el genuino amor derramándose cada día en tu corazón? ¿Tienes tú el genuino amor de Dios derramándose continuamente en tu vida, hermano? ¿Tienes tú el genuino amor como la meta principal de tu vida? ¿Cuántos anhelan este amor? ¿Cuántos anhelan esta clase de fe? ¿Cuántos anhelan como Tesalónica la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor?
y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Oh querido hermano, esta es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. Una fe que actúa por amor, que soporta y que sufre cualquier cosa que se da por los demás, pero también una bienaventurada esperanza de que pronto regresará Cristo a la tierra para tomarnos y llevarnos con Él a su reino eterno. Admirable, glorioso reino, donde lo terrenal pierde todo su valor, donde las pruebas como si no existieran, donde los dolores se convierten en tu pan día y noche, pero producen gozo y no amargura, donde puedes enfrentar cualquier circunstancia, porque ya no estás basando tu vida en lo que sientes, en cómo te traten, en cómo te vaya, sino estás basando tu vida solo en el amor. Medita por unos momentos, persigue este amor, busca este amor. Yo quiero ser como tú, quiero tener el mismo valor que tú, Señor Jesús, hazme como tú, pon en mí tu corazón, la misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. ¿Cuántos realmente de los que escuchan esta palabra, que han alcanzado el perdón de los pecados, desean consagrarse a este amor? Deja la lluvia que caiga, deja el problema que tienes a un lado, concéntrate en esos momentos. Dile: Señor Jesús, yo quiero perseguir esta clase de amor, yo quiero consagrarme a esta clase de amor. Yo quiero tener la fe que obra, la fe que actúa, que trae resultados y frutos, porque obra por amor. Ya no quiero la mediocridad, Señor, el conformismo, la superficialidad. Deseo consagrarme y dedicarme al amor. Que tú puedas pedírselo con sinceridad. Quiero tener el mismo valor que tú, Señor Jesús, hazme como tú, pon en mí tu corazón, la misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, Señor Jesús, hazme como tú, pon en mí tu corazón, la misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. oh amados, que el día de hoy pueda haber quienes se consagren a este amor. Que el día de hoy pueda haber un grupo de cristianos que dejen de transitar por el camino ancho y espacioso, que puedan tomar el angosto, el camino del sufrimiento y de la cruz, que pueda haber una disposición a olvidarte de ti mismo de una vez y para siempre, no importando lo que pases o lo que sufras, solo dándote por el bien de otros, haciendo esta la consagración, la tarea más noble de tu vida. Oh Señor,
amor. Cuánto necesitamos este genuino amor. Señor Jesús, hazme como tú, pon en mí tu corazón, la misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, como tú, pon en mí tu corazón, la misma clase de amor. Sí, pidámosle a Jesús que podamos tener esa clase de amor, hermanos. No podemos conformarnos con el amor natural mezclado con la gracia o con el amor doctrinal solamente. Busquemos el amor de Dios, el amor que nunca deja de serlo. Consagrémonos a este amor. Los que estemos pobres, necesitados, pidámosle a Dios hoy un cambio. Hay una promesa para el pueblo de Dios. Y es que todo aquel que tenga hambre y sed de justicia será saciado. Todo aquel que es pobre de espíritu hallará el reino. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. El camino está abierto, hermanos. Dios quiere llevarnos por esa senda y esa ruta. No es difícil, no está lejos para que digas hoy, ¿quién me traerá la palabra? No está del otro lado del mar para que digas, ¿quién irá y la traerá? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está su mandamiento, en tu boca, en tu corazón, para que lo hagas. Confía en el Señor. Conságrate a amar como nunca lo has hecho. Conoce que la vida cristiana no consiste solo en dejar pecados, en orar, en leer. Consiste en amar. Y la fe que obra por amor. Oh Señor, nos rendimos ante ti. Anhelamos con el corazón que abras los cielos en una manera muy especial. Que puedas encontrar, Señor,
gente rendida, quebrantada, que podamos anhelar con ese peso y esa carga en nuestros corazones al ver nuestra estrechez, nuestra limitación, el amor verdadero. Enséñanos a perseguir esa meta, Señor. Enséñanos a tener esa meta, te lo rogamos, Padre, que no nos conformemos con el amor doctrinal o con el amor humano que brota de nosotros mezclado con gracia, que busquemos el genuino artículo, Señor, el amor que derrama el Espíritu diariamente en nosotros cuando estamos quebrantados y humildes. Oh, consagrémonos, hermanos, consagrémonos. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Pongámonos de pie. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que ese sea el deseo, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que ese sea el deseo, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Vengo ante tu presencia a adorarte a ti. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Vengo ante tu presencia a adorarte a ti. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Tómala, Señor. Entrégasela así. Los cristianos podemos rendirnos a Él. No importa que Él ya te haya perdonado, podemos rendirnos y consagrarnos a Él. Como aquellos que son niños, que saben que no pueden, pero se humillan en su dependencia a su Padre. Toma hoy mi corazón, oh Dios. Vengo ante tu presencia a adorarte a ti. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Una ofrenda suave quiero ser para ti. Toma mi vida hoy, Señor. Consagrémonos a Él, hermanos. Sigamos su ejemplo, porque Él es precioso. Rindámonos delante de su amor, que lo hizo dejar su cielo, su gloria, que lo hizo despojarse de lo suyo, no buscarlo más en la tierra,
solo buscar lo de otros, no envidiando la posición, sino gozándose con el bienestar de otros, soportando hasta el fin. Consagrémonos a ese amor porque Él es precioso, hermanos. Consagrémonos a ese amor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te amo, te amo, te adoro, te alabo y me exalto. Me postro ante ti, buscando servirte, buscando darte amor a ti. Me postro, me entrego, me rindo ante tu amor y sigo tu camino por amor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Derramémoslo, hermano, no importa las circunstancias que veamos, no importa lo que nos acontezca o nos espere, o lo que ya estés viviendo, no importa, hermana. Derrama tu amor ante Jesús. Ofrécele verdadero sacrificio al Hijo de Dios de acción de gracias. Y dile que te enseñe a tener la fe que obtiene. La fe que obra es la fe que obra por amor.
Haz la meta suprema de tu vida, amar, olvidarte de ti, no importando cómo te vaya, te sientas, te trate. Es el cristianismo, es el camino, andad por él. Busquémoslo, hermanos. No está lejos, muy cerca de nosotros está. No está lejos, hermanos. Empieza a pedir intensamente que el amor de Dios se derrame en tu corazón por medio del Espíritu que nos ha sido dado a los que nos hemos apartado del pecado y creemos en Jesús. Cristo Jesús, maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brillas como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Sí, que nada quite de que veas la maravilla y el amor de Jesús, porque uno de los problemas al no saber soportar es que no vemos su gloria, no le vemos a Él majestuoso, siempre presente, todopoderoso, en el control absoluto de nuestras necesidades. Veámoslo, hermanos, que brille Cristo en nuestras vidas. Cristo, maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brillas como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Brillas como brilla el sol. Cristo, maravilloso eres tú. Cristo, Eres maravilloso, Señor Jesús. maravilloso eres tú. Maravilloso eres tú, Señor. Eres maravilloso. Siempre presente en mis luchas, en mis torpezas y debilidad. Me fortaleces tú. Inquietud en medio de la tempestad. Ahí estás, en las buenas y en las malas, con tu amor puedo contar. No importa cómo me sienta, problemas o dificultad, a tu lado soportaré. Si hay o no hay, contigo yo estaré. No importa
reaccionar con amor cada momento, y así haré brillar tu persona y carácter, y aún me podré sostener. No me importa si puedo o no puedo, lo importante que tú siempre podrás, y mi vida no va a depender jamás de que siento o no siento, sino que tú allí estás. Precioso, bendito, te alabamos, Señor, te adoramos, Señor. Eres majestuoso, eres precioso, ahí tú estás. Él está ahí. Él no tiene la culpa de que tus sentimientos te hagan creer otra cosa. Él está ahí. Confía. Conságrate a este amor. Hazlo la meta principal de tu vida. La fe que obra por amor. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera. Gracias por lo que vas a hacer en los corazones agradecidos, sinceros, que hemos entendido que no es como me sienta o me trate, no me vaya, sino que la fe que obtiene, que obra, es la que obra por amor. Un amor divino, desinteresado, buscando siempre el bien de los demás, sin esperar nada a cambio. Gracias, Señor. Bendito seas.